Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo un pequeño tutorial, un poco de introducción a lo que son los protocolos, pero protocolos centrados en la electrónica, es decir, en la transmisión de datos en la electrónica, sobre todo en telecomunicaciones, pero más específicamente en la electrónica. Quiero mostrar la diferencia entre enviar datos con un protocolo que lleva una codificación ASCII y sin esta codificación, para que se pueda ver la diferencia en velocidad y en características. ¿Okay? Bueno, básicamente, ¿qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de reglas que permiten a dos dispositivos comunicarse, es decir, entenderse. Podríamos verlo un poco como el lenguaje que sigue, bueno, más bien la estructura que sigue el lenguaje con el que se comunican, pero básicamente son esas reglas que les permiten a los dos saber qué se están viendo y cómo se están viendo. ¿Okay? Bueno, básicamente en la imagen tenéis una especie de trama, es una trama, se llama, ¿ok? En donde se envían una serie de datos, ¿ok? Si pueden ver, estos ponen bits y ponen que estos son 6, estos son 1 y estos son 1, con lo cual estos son 8 bits, que es lo mismo que un byte. Por lo general hoy en día las comunicaciones pues se hacen byte a byte, ¿ok? Es decir, en grupos de 8 bits. No tiene por qué, pero en general es así, ¿ok? Y si se fijan aquí tenemos casualmente 2 bytes. Sin embargo, se está enviando más información en un byte y no solo un dato. Por ejemplo, aquí estamos enviando un parámetro que se llama DLSI, que ocupa 6 bits. Otro que puede ser, por ejemplo, carry return, que puede ser 1 o 0, porque a veces solo necesitamos decir sí o no. Y este es lo mismo. Y en este caso tenemos uno de 4 y 4 diferentes decisiones. ¿Okay? Esta es una manera de enviar información. Otra manera de enviar información es básicamente codificándola en ASCII. ¿Okay? Yo les voy a mostrar básicamente cuál es la diferencia entre uno y otro con este pequeño sketch que he hecho aquí para Arduino. Bueno, la diferencia es que cuando nosotros enviamos un byte, estamos enviando un número del 0 al 255. ¿Okay? Si nosotros no lo enviamos codificado, ese byte representa ese número. Por ejemplo, si yo quiero enviar un 100, ¿ok? O vamos a poner un 200. Si quiero enviar 200, si lo enviara sin codificar en ASCII, solo tendría que enviar este carácter que está aquí, que es un poco raro. Vamos a decir que es el 100 para que se vea más claramente. Voy a enviar el 100, con lo cual si yo envío el 100, tengo que irme a esta tabla. Esta tabla se llama una tabla ASCII, que es el American Standard Code for Information Interchange, que básicamente es una tabla, es un acuerdo entre empresas de telecomunicaciones para poder enviar datos entre sí. Entonces se hicieron una tabla y cada número correspondía a un carácter. Hoy en día existen diferentes, mucho más completas y demás, con caracteres chinos y demás, pero bueno, nosotros nos vamos a centrar en la ASCII por ahora. Por lo tanto, si quiero enviar el 100, tengo que enviar, si lo que quiero es enviar solo el 100 sin codificación ASCII, sin usar esta tabla, enviaría el número 100. Es decir, que si lo pasara a codificación ASCII, enviaría una D minúscula. Enviando una D minúscula, estoy enviando un 100. ¿Ok? Un número 100. Sin embargo, si quisiera enviarlo con codificación ASCII, tengo que enviar 3 caracteres. ¿Ok? Tendría que enviar el 1, el cual corresponde con el valor 49. Tendría que enviar un byte, que fuera el número 49. Y luego tendría que enviar 2 bytes, que fuera 48. Es decir, tendría que enviar el 1, el 0 y el 0. De una manera envío solo un carácter, que es el número, simplemente cogería el número, y de otra manera utilizaría 3 bytes o 3 números, que serían el 49 y 2 veces el 48. Y la representación que tendrían sería 1, 0 y 0, es decir, 100. Por lo tanto, para enviar el mismo dato, en uno utilizo un byte y en otro utilizo 3 bytes. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí si quisiera enviar un número superior a 255? Bueno, si quisiera enviar un número superior a 255, con codificación ASCII sería muy fácil. Si quiero enviar un 1000, enviaría un 49
y 348. Y eso me haría 1000. ¿Ok? 1000. Sin embargo, en código ASCII, ¿qué tendría que hacer? Pues tendría que utilizar 2 bytes, ¿ok? Y en la parte alta pondría, digamos, tendremos que irnos ya a nomenclatura binaria. Bueno, hexadecimal lo podríamos ver también, pero bueno, en cualquier caso, necesitaríamos 2 bytes. ¿Por qué? Porque con 2 bytes, si nosotros hacemos 2 elevado a 8, 2 elevado a 16, que son 2 bytes, porque son cada byte 8 bits, podemos representar un número hasta 32.500 y algo. ¿Ok? 2 elevado a 16 nos da para representar, bueno, en realidad serían 60 y pico mil. Pero, digamos que dividido entre 2, porque podemos representar números negativos y positivos, podríamos ir desde menos 32.000 hasta 32.000. ¿Ok? Por eso, simplemente con 2 bytes podríamos enviar los datos. Y ahora les voy a mostrar eso. Básicamente, tengo un Arduino aquí conectado. ¿Ok? Y básicamente, este no es el software, sí, aquí está. Básicamente, ¿qué hace? Pues iniciamos la comunicación serie y envío 1000 veces el dato 100, 1000 veces el dato 1000, 1000 veces el dato 100.000, 1000 veces el dato 10 millones, creo que son 10 millones, y 1000 veces el dato 100 millones. ¿Ok? ¿Esto qué va a hacer? Cuando son 100, envía con print, con este serial print, envía el valor codificado en tabla ASCII, con lo cual nosotros veremos escrito el 100. ¿Ok? Se verá 100 en la consola. Luego va a ser lo mismo, pero enviándolo con forma de carácter, con lo cual veremos des. ¿Ok? Veremos un montón de des. ¿Por qué? Porque enviará 1000 des, que son 1000 veces el dato 100. Cuando sea un número superior, por ejemplo el 1000, que ya necesita 2 bytes, entonces él vendrá aquí, enviará otra vez, este siempre va a ser igual, envía 1000, es decir, te enviará 3 bytes, 4 bytes, perdón, y luego aquí enviará, si se fijan, si el valor es mayor que 255, esto 0xFF es 255, pero en hexadecimal. Lo pongo así porque es más fácil, porque después el máximo que se pueden representar con 2 bytes es 0xFFFF, y con 3 bytes 0xFFFFF. ¿Ok? Porque no me sé de memoria el número exacto que corresponde a esto en binario, en decimal, perdón. Bueno, en cualquier caso, si es mayor que 255, envía primero la parte baja del byte, es decir, será un byte como este, que son 2 grupos hexadecimales. El que no conozca esto, si quieren lo explico en otro video. Representación decimal, binaria y demás. Básicamente se envía el byte de abajo, ¿ok? Por eso se hace un ampersand, que es un valor AND lógico. Le cortamos el byte y luego desplazo 8 bits el valor de valor hacia abajo y hago lo mismo. Es decir, envío básicamente, corto los dos bytes, o digamos los 16 bits los corto en 2, tengo 2 bytes, envío un byte primero y luego el otro. ¿Ok? Luego cuando son más de 16 bits, pues enviamos 24, y cuando son más, pues 32. ¿Ok? Porque son grupos de 8 bits. Entonces, si yo esto lo ejecuto, voy a cargar en el Arduino. ¿Ok? Si lo ejecuto, va a ser una prueba de velocidad. Como ya han visto, hace que lo que les decía. Básicamente envía 100, 100, 100. Aquí están codificados en ASCII. Todo lo que ven aquí está codificado en ASCII. Pues si se viene más para acá, cuando termina de codificar en ASCII, envía des en el primer caso. En el segundo envía interrogaciones, porque son caracteres desconocidos. Y así sucesivamente. En el otro envía caracteres que ni se ven en la consola. ¿Vale? Bueno. Lo importante aquí es que para enviar 1000 veces 100 ha tardado 248 milisegundos en hacerlo, utilizando codificación ASCII, es decir, enviándolo escrito. ¿Por qué? Porque envía 3 caracteres. Sin embargo, ha tardado 85 milisegundos en enviarlo normal.
Aparte de esto, pues aquí en el software, además del tiempo que tiene enviar los bytes, hay que convertir cada byte en un carácter, ¿okay? Que eso también lleva tiempo. Y si se fijan, para enviar el mismo dato, en uno tarda 248 y en el otro 85. Luego, si queremos enviar 1000, en uno tarda 340, codificado como ASCII, es decir, que nosotros lo podemos leer, y 170 si no se envía como ASCII. Lo mismo aquí, 510, 255. ¿Qué pasa? Que por ejemplo en este caso, entre 10.000 y 10 millones, como estos los dos caben en 3 bytes, lo que hace es que tarda lo mismo enviar el de 10 millones que el de 10.000. ¿Por qué? Porque caben en los mismos 2 bytes, ¿vale? Por eso se ve aquí que son tarda lo mismo sin codificar. Luego ya si nos vamos al último, pues bueno, ¿qué sacamos en claro de todo esto? Que básicamente si lo enviamos con codificación ASCII va a tardar bastante más. Por lo general va a tardar más. ¿Qué ventaja tiene la codificación ASCII? Que yo viendo aquí 100, pues ya lo puedo leer. Yo soy una persona y lo puedo leer. Sin embargo la D no. ¿Ok? Pero bueno, si después por ejemplo lo queremos guardar en una tarjeta SD, nos va a ocupar mucho más grabarlo así que grabarlo de la otra manera. ¿Qué otra ventaja o desventaja tiene hacer el código, utilizar código, la codificación ASCII? Pues lo bueno, como ya he dicho, es que se ve. Podemos verlo y escribir cosas que podamos leerlas nosotros como personas. En la otra pues tendrá que ser un micro o algo, o nosotros hacerlo pero muy despacio, no podemos verlo directamente. Pero ¿qué ventaja tiene? Que de la otra manera podemos codificarlo, y si no queremos que se sepa cómo se están enviando los datos, simplemente nosotros guardamos cómo se están enviando los datos y siempre se puede descifrar. Es decir, si yo empiezo a coger los datos y sé de qué estoy enviando, de qué se está enviando cosas, por ejemplo de temperatura y de humedad y tal, y me pongo a buscar, luego puedo encontrar un patrón y decir, oye, es así que se están enviando los datos. Pero por lo general de esa manera lo puedo codificar, ¿ok? De modo que no se vean. Si yo empiezo a enviar datos diferentes, empiezo a ver caracteres ahí que no puedo saber qué es lo que se está enviando. De esta manera sí. Entonces, cada uno tiene su ventaja. Y siempre el tratar con cadenas de caracteres, que son un montón de caracteres, como estos, pues consumen recursos, sobre todo en dispositivos de poca memoria como pueden ser los microcontroladores. Por lo tanto, si queremos eficiencia, nos vamos a ir siempre a enviar datos con un protocolo que no tenga esté representado o codificado con ASCII, ¿okay? Siempre lo vamos a ver codificado, es decir, siempre que lo enviamos a una consola, pues él lo representará cada valor con un carácter, pero no es lo mismo ver el carácter, ver una serie de caracteres que representan ya el número, que ver un carácter que representa ya el número, ¿okay? Así que nada, espero que se haya entendido. Si tienen alguna duda, pues lo pueden preguntar. Y pues ya doy por hecho que saben lo que son números hexadecimales, octales o, bueno, sistemas de numeración. Decimal, octal, binario, etcétera. ¿Ok? Y bueno, ahora les voy a mostrar un ejemplo real de un protocolo. Este es de un XBee. Que no sepa lo que es un XBee, se lo voy a poner aquí mismo. Estos son XBee, son dispositivos de comunicación inalámbrico a 2.4 GHz de baja tasa de transferencia y bajo consumo, ¿vale? Bueno, básicamente esto es una trama o frame, una trama que nos dice, por ejemplo, atcommand, un comando at. Es un tipo de trama, hay muchos tipos de trama en este dispositivo. Bueno, esta es una de ellas, ¿okay? Por ejemplo, key parameter value, ese es otro tipo de trama. Si vamos más arriba, aquí está el API frame, aquí es como nos describen cómo son las tramas. Remote command response, remote AT command request, son distintos tipos de trama con distintas estructuras, ¿okay? Para poder entenderse. Entonces esto nosotros tenemos que programarlo en un micro para que el micro vaya descifrando esto de manera muy rápida y pueda saber qué es lo que le está llegando, ¿okay? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo aquí que queda muy claro. Por ejemplo, el primer valor es un start del límite. Con eso sabemos que empieza una trama. Es siempre el mismo valor en este caso. Por ejemplo, en este caso es 0x7. ¿Qué quiere decir eso? Que llega un valor. Si vamos a 0x7,
7, ¿vale? Es el número 126, eso porque está en hexadecimal. En decimal es 126 y es este carácter que tenemos aquí. Básicamente nos llega ese carácter, luego nos dice el tamaño de la trama entera, ¿ok? Esto es un protocolo ya un poco más elaborado y eso se los voy a enseñar a hacer más adelante. Y dice, vale, pues en esta trama concreta tenemos 4 bytes, ¿ok? Con lo cual nos dice que el tamaño es el API Identifier, ¿ok? Que es este que está aquí, API Identifier, más el Frame ID, que es este que está aquí, más el AT Command. Es decir, estos 4 bytes son 1, 2, 3 y 4, ¿ok? Porque nos dice que este length o este tamaño solo cuenta estos valores, porque los otros son siempre igual. Siempre hay un start delimiter, un length y un checksum, ¿ok? Bueno, nos dice, le llega el start delimiter, luego le llega el length, luego le llega el frame data con un API identifier y el command data. Es decir, aquí nos dice, oye, el comando que te estoy enviando, esta frame corresponde a un AT command, como pone aquí. Si se fijan es 08, pero si yo bajo a este, por ejemplo, este es 09, el key parameter value, son diferentes. El AT command response es un 0x88 y así sucesivamente. Y así ya yo sé que lo que me está llegando o cómo me va a llegar. Con esto simplemente nos está diciendo el XB que lo que le voy a enviar después tiene una estructura concreta. Yo, sabiendo que me llega un 0x08, porque esto siempre es igual, puedo saber qué es lo que viene a continuación. ¿Por qué? Porque esto ya lo tengo grabado en el micro, porque me he leído este documento y he configurado el micro o he programado el micro para que reconozca que cuando hay un 0x08 aquí, lo siguiente que me llega es el frame ID, que es, digamos, el número de la trama, y luego me llega el comando, ¿ok? Que es un comando que, por ejemplo, este es DL. Estos son los caracteres que representa. El 52, si se fijan aquí, vamos en hexadecimal al 52 y es una R, ¿ok? Entonces DL es un comando AT y básicamente, pues ya yo sé que cuando me llega el 8 me va a llegar después el frame ID, luego me va a llegar el AT command y por último el checksum. El checksum básicamente lo que hace es sumarlos todos y coger el último byte o algo así y nos da un valor. Eso es para saber que lo que nos ha llegado es correcto, porque si yo sumo todo y me da esto, es porque ha llegado correcto. O bueno, tiene bastantes posibilidades, porque esto es un checksum bastante sencillito, ¿ok? Así que nada, básicamente esto es una trama. Bueno, después de darle bastante vuelta y 20 minutos de explicación, quería que esto fuera un poco más corto, pero bueno, espero que quede claro, y si no queda claro lo iremos viendo, no se preocupen. Y si no, pues pueden preguntar abajo. Espero que les haya gustado el vídeo, aunque sea, ya sé que es pesado este tipo de vídeos, pero creo que esto es muy, muy, muy importante, y no solo para electrónica, sino en general, convendría saber esto. Y nada, espero que les haya gustado, denle manito arriba si les gusta, compártanlo con aquellos que les pueda interesar, y hasta el próximo vídeo en el que empezaremos a usar este tipo de cosas de una manera más práctica para que vaya quedando un poco más claro y porque es necesario para lo que vamos a hacer. Un saludo a todos y hasta la próxima.